Buenas tardes, gusto en saludarlos. El que les habla y comenta es el licenciado Agustín Roa, especialista en materia de pensiones y diversos temas relacionados con el derecho laboral. Soy parte del grupo de expositores de Tax Capacita, vaya una editorial que edita, escribe muchos libros en relación a las pensiones del Seguro Social y también a las pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante para todas las personas que han reunido o están por reunir los requisitos correspondientes a sus derechos pensionarios. En este caso vamos a hablar principalmente de las personas que están dentro de los supuestos que marca la ley del Seguro Social y específicamente sobre los problemas que día con día se encuentran cada vez que realizan o pretenden realizar el trámite correspondiente ante la institución. En este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno de los principales problemas con el que se encuentran los asegurados al momento del trámite de su correspondiente beneficio pensionario es que sus datos personales dentro de la institución se encuentran asentados de manera errónea. Estoy hablando por lo que hace algún apellido, por lo que hace algún nombre, personas que tienen dos nombres y en el instituto únicamente tienen registrado alguno de ellos. En ese sentido, las personas o los asegurados que presentan esta situación tendrían la necesidad de realizar la corrección respectiva ante el instituto. Las personas que presentan este problema tienen que presentarse ante la subdelegación correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a su clínica, a efecto de realizar la corrección respectiva, siempre y cuando los datos efectivos y válidos se encuentren asentados en documentos efectivamente también válidos. Estoy hablando de, en primer lugar, del acta de nacimiento y de sus identificaciones correspondientes, principalmente su credencial de lector. En este caso, habría que llevar estos dos documentos a la subdelegación y hacer la aclaración respectiva a efecto de que su número de afiliación corresponda a los datos respectivos de su identidad. Ahora bien, para el caso de que exista un error persistente, no tan solo en el instituto, sino también en otros tantos documentos de la identidad de la persona, pues entonces, previo a acudir al instituto a regularizar su situación, sería necesario que realizare el juicio correspondiente o el trámite correspondiente ante la dirección del registro civil, en este caso de la Ciudad de México, o en su defecto el juicio ante el tribunal correspondiente, tribunal familiar correspondiente, también de la Ciudad de México o de los estados de la República de donde se encuentre la persona o de donde sea originaria. Con ello, la persona ya estará en posibilidad entonces, ahora sí, de comparecer al instituto y regularizar su identidad frente a la institución. Otro de los problemas recurrentes que presentan las personas al momento del trámite de su pensión es la cuestión relativa a su salario de cotización. Muchas veces no son pocos los asuntos o los casos en que el asegurado tiene registrado un salario en la institución y el patrón le paga o por fuera alguna otra cantidad, es decir, percibe un salario mucho mayor del que en realidad tiene registrado frente a la institución.
Este sí es un problema grave, dado que puede implicarle sanciones al patrón para respecto del asegurado, respecto del trabajador. Como consecuencia de ello, habría que, en su momento, si el patrón se resiste a regularizar la situación, es decir, darlo de alta con el salario respectivo ante la institución, pues la persona tendría la necesidad de comparecer a la oficina de auditoría patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra también en la subdelegación que le corresponde conforme a su clínica, a efecto de que se requiera al patrón respectivo para que regularice la situación del trabajador y el asegurado. ¿Y por qué es tan importante esta situación? Porque recordemos que la mayor parte de los beneficios pensionarios de la ley de 1973, que es con la que mayormente las personas que tienen la posibilidad de elegir el régimen pensionario, pueden acogerse a esa ley o en su defecto a la ley de 1997. Pero es muy importante porque ese tipo de pensiones de la ley 73 pues se rige con promedios salariales. Es decir, tanto es el promedio salarial de los últimos 5 años de trabajo o en su defecto del último año de trabajo para el caso de las pensiones por riesgo de trabajo, que si el salario que se encuentra registrado del trabajador o del asegurado en el instituto es bajo, como consecuencia de ello, el beneficio pensionario sería bajo. Entonces, es muy importante que se realice esta adecuación a efecto de que el trabajador salga lo menos dañado posible en sus percepciones pensionarias. Y vuelvo a insistir, habría que comparecer a la oficina de auditoría patrones a efecto de que se investigue y se realice la adecuación correspondiente del salario que tienen registrado ante la institución. Otro de los problemas muy recurrentes que presentan las personas que tramitan una pensión son el número de semanas cotizadas. El número de semanas cotizadas también es muy importante, ya que con base en la ley anterior, es decir, la ley de 1973, también los beneficios pensionarios dependen mucho del número de semanas de cotización que se tienen para el trámite de la pensión, dado que entre el salario y las semanas cotizadas conforman la cantidad específica que la persona recibiría o va a recibir por la pensión que se le otorgue, ya sea una pensión por invalidez, ya sea una pensión por cesantía o una pensión por vejez, o incluso también, aunque no importa tanto, en las pensiones por riesgo o accidente de trabajo. Como consecuencia de ello, hay que cuidar que el número de semanas cotizadas sea el que efectivamente corresponda a los periodos cotizados a lo largo de la vida. También no son pocos los casos en los cuales las personas han cotizado con muchos años de anterioridad y el instituto no tiene en sus controles computacionales o en sus registros de cómputo esos periodos de cotización. Entonces, las personas, en el caso de que tengan extraviadas semanas de cotización o no aparezcan semanas de cotización en su certificado de derechos que les extiende el Instituto Mexicano del Seguro Social, es necesario también que vayan a la subdelegación que les corresponde con base en su clínica a efecto de realizar una reclamación por no el reconocimiento de determinados periodos de cotización. Por supuesto, los periodos de cotización no son otra cosa más que las semanas cotizadas, valga la expresión, que se cotizaron frente al instituto. Entre más semanas cotizadas tiene la persona,
En el caso de los beneficios pensionarios de la ley de 1973, por supuesto, va a tener un beneficio pensionario mucho mayor. Por eso es importante que realicen esa reclamación, conserven, por supuesto, sus hojas rosas que el instituto en antaño les otorgaba a efecto de hacer constar su alta y su baja de la institución. Es muy importante que al momento de presentar esa reclamación ante la subdelegación respectiva, específicamente en la oficina de afiliación y vigencia de derechos, pues a la reclamación le presenten o le agreguen, aparte de su identificación, las hojas rosas o documentos pertinentes, documentos patronales que acrediten ese tiempo de cotización, a efecto de que la persona que analice el caso dentro de la institución, pues tenga los elementos correspondientes y respectivos a efecto de constatar esos periodos de cotización. No se preocupen por si las hojas rosas son de los años 60, son de los años 70. El instituto tiene un archivo concentrado en el cual tiene resguardada toda esa información a efecto de constatar la cotización de todos y cada uno de los asegurados a lo largo de la existencia del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, de que existen, si se cotizaron esos años, si se cotizaron esas semanas, existen los antecedentes y registros respectivos en la institución. Bueno, otro de los problemas también muy importantes que presentan las personas que tramitan una pensión frente al Instituto Mexicano del Seguro Social es el problema de la conservación de derechos. Para esto les debo de comentar que la Ley del Seguro Social, en términos generales, les brinda o le brinda al asegurado una cuarta parte del tiempo cotizado a partir de su baja a efecto del trámite de cualquier pensión. Estoy hablando de la pensión, por supuesto, de invalidez, de vejez y de cesantía. Es decir, si una persona cotizó 20 años a la institución y después de esos 20 años es dado de baja por su patrón, como consecuencia de ello, en términos de ley, tendría la cuarta parte de esos 20 años para realizar o tramitar una pensión después de su baja, por supuesto. Es decir, tendría 5 años más para poder realizar un trámite de pensión. Este beneficio es muy importante y trascendente para las personas porque no son pocos los casos también en que ya con algunos años de edad, 55, 56 años, pues las personas pierden el trabajo. Y si el asegurado reúne los requisitos correspondientes, vamos a pensar para una pensión de cesantía, que en este caso, conforme a la ley 73, sería cumplir los 60 años y tener por lo menos 500 semanas de cotización, pensemos o supongamos que la persona lo dan de baja de la institución cuando cumpla 56 años, y si habiendo cotizado 20 años de trabajo, pues entonces reuniría el requisito correspondiente, por un lado, respecto de la edad, y por el otro, respecto del tiempo de cotización, que como vimos son 500 semanas, habiendo cotizado 20 años de trabajo, pues entonces su periodo de conservación sería de 5 años. Si a él lo dieron de baja cuando cumplió 56 años, si consideramos los 5 años que tiene, por decir así, de gracia o de conservación de derechos, pues él, con todo el derecho del mundo, una vez cumplidos los 60 años, tendría todo el derecho para tramitar su pensión de cesantía y el instituto la obligación de otorgarle el beneficio, porque esa conservación de derecho le alcanzaría para reunir el requisito
correspondiente. Ahora, es muy común, bueno, que en algunos casos el asegurado, bueno, perdón, antes de retomar esa situación. No, aquí es muy común en este tipo de asuntos de la conservación que las personas pierdan sus semanas cotizadas. ¿Cómo pierden sus semanas cotizadas? Una vez que ya feneció el, el término de la conservación de derechos, vaya en el caso del señor de los 20 años cotizados, que tiene una conservación de 5 años, pensemos que ya pasaron los 5 años, como consecuencia de ello, y si no tramitó ningún beneficio pensionario, pues ya estarían extintos todos sus derechos frente al instituto. Entonces aquí lo trascendente sería saber cómo la persona puede recuperar esos derechos. Y en primer lugar tenemos que para recuperar esos derechos forzosamente tendría que cotizar un año completo, es decir, 52 semanas de cotización a efecto de recuperar esos derechos. Una vez que cotice esos 52 semanas de cotización más, entonces ya el sistema del instituto le estaría reconociendo esos periodos anteriores que dejó extinguir por virtud de haber fenecido en primer lugar su conservación de derechos. Luego entonces, la nueva conservación de derechos se contaría a partir del fin del último año cotizado con el cual recuperó esa conservación de derechos. Verbo y gracia, entonces, aquellas personas que ya han perdido su conservación de derechos o que incluso al momento del trámite de la pensión se las negaron por esa circunstancia, pues forzosamente tendrían que cotizar ese año para poder recuperar sus derechos y de nueva cuenta, si es que ya les negaron el beneficio, tramitar el beneficio otra vez, a efecto de que conforme a derecho, ahora sí, se los proporcionen o se los otorgue. Eso es en términos generales por lo que hace a la conservación de derechos que marca la ley del Seguro Social. También otro de los problemas que presentan los asegurados o los que pretenden obtener una pensión por lo que hace al Instituto Mexicano del Seguro Social es que el instituto les haga una cuantificación errónea. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el momento de que los controladores de las pensiones en el instituto hacen la cuantificación, pues por algunos errores, no sé, alguna desatención, pues realizan una errónea cuantificación, es decir, no cuantifican del todo correcto el beneficio pensionario. Entonces, lo que se sugiere ahí es que esa resolución que se les otorga al momento de que ya están pensionados, pues la lleven con un especialista en la materia a efecto de que revise de que en primer lugar el promedio que se tomó en cuenta para el cálculo de la pensión sea el correcto. En segundo lugar, revise que las semanas de cotización están correctas y también que los incrementos correspondientes que marca el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973, pues también sean correctos para que en su conjunto arrojen una cuantificación correcta y por supuesto el beneficio también sea del todo correcto. Cabe decir que a principios de la década del 2000, pues el presidente Fox expidió un decreto a efecto de mejorar los beneficios pensionarios, donde se estableció un incremento más
que también se les tiene que considerar a efecto de la cuantificación de la pensión. Es decir, vaya, se tiene que analizar la resolución. El especialista que lleve a cabo el análisis de la resolución tiene que tomar todos esos aspectos. Ver que el salario esté cuantificado de manera correcta, ver que las semanas estén correctas, ver que los incrementos estén correctos e incluso también el incremento que decretó en su momento el presidente Fox al inicio de la década de los 2000. Otra de las situaciones también que se presentan a lo largo de los trámites pensionarios es que de antemano se conoce y se sabe que muchas veces los beneficios conforme al historial laboral de la persona, del asegurado, pueden ser bajos. Cabría preguntarse cómo se pueden mejorar esos beneficios pensionarios. Y una de las formas a través de las cuales se han mejorado muchísimas pensiones a lo largo del país es la contratación de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que no es otra cosa que se conoce comúnmente como la famosa modalidad 40. A través de la modalidad 40 se puede cotizar al instituto una vez dado de baja con un salario mucho mayor del que se estaba cotizando cuando se estaba activo. Como consecuencia de ello, como hemos visto, que el salario es uno de los factores trascendentes para el cálculo y que afecta el cálculo de la pensión hacia arriba, por supuesto, pues es importante que la persona que contrate la modalidad 40 una vez dada de baja, pues lo haga con un salario mayor al que venía devengando en su trabajo, para efecto de que el beneficio pensionario sea mayor. También es muy importante esta modalidad porque nos permite también acumular tiempo cotizado. Es decir, que a través de la modalidad 40 se podría mejorar en su conjunto los factores que afectan el cálculo de la pensión. Por supuesto, estamos hablando de la pensión por invalidez, de la pensión por cesantía y de la pensión por vejez. Entonces, las personas que tengan las posibilidades, los asegurados que tengan las posibilidades de contratar la modalidad 40 una vez dados de baja, pues créanme que van a ser la mejor inversión de su vida. Dado que si bien, la modalidad 40 tiene un costo, no se compara con el beneficio que en el futuro les traería a efecto de la cuantía de sus beneficios pensionarios. En términos generales, les debo de comentar que esta modalidad 40 es muy importante y trascendente para las pensiones, vuelvo a insistir, de invalidez, de cesantía y vejez. Pues en espera de que esta información les sea de suma importancia, pues quedo a sus órdenes. Soy especialista, por supuesto, en pensiones. Soy del grupo de capacitadores de Tax Capacita y pues estamos a sus órdenes, agradeciendo de antemano su atención. Pues muchas gracias.